Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 20. Versículos del 1 al 24. Pablo, después de haber recorrido varias ciudades de la Macedonia y de la Grecia, viene a Troade, donde habiendo predicado hasta la medianoche resucitó a un joven, que por haberse dormido en el sermón cayó desde lo más alto de la casa, y murió. Versos 1 al 12. En Mileto hace venir a los presbíteros de Éfeso, y exhortándolos a que velen en el gobierno de la iglesia, se despide de ellos, anunciándoles que no le volverían a ver. Versos del 13 al 24. Primera parte. 1. Y después que cesó el alboroto, llamando Pablo a los discípulos, y haciéndoles una exhortación, se despidió de ellos, y partióse para ir a Macedonia. 2. Y después que hubo andado a aquellos países, y de haberles exhortado allí con muchas palabras, se vino a la Grecia. 3. En donde habiendo estado 3 meses, fuéronle puestas asechanzas por los judíos, estando él para navegar a la Siria. Y así acordó volverse por Macedonia. 4. Y le acompañaron Sópatro de Berea, hijo de Pirro. Y de Tesalónica, Aristarco y Secundo y Gayo de Herbeo y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. 5. Estos fueron delante, y nos esperaron en Troade. 6. Y nosotros después de los días de los ácimos nos hicimos a la vela desde Filipos, y llegamos a ellos a Troade en 5 días, y nos detuvimos allí 7 días. 7. Y el primer día de la semana, habiéndonos juntado para partir el pan, Pablo, que se había de ir al otro día, disputaba con ellos, y fue alargando el discurso hasta medianoche. 8. Y había muchas lámparas en el cenáculo, en donde estábamos congregados. 9. Y un mancebo por nombre Eutico sentóse sobre una ventana, y como se durmiese profundamente entre tanto que Pablo predicaba, llevado del sueño cayó abajo desde el tercer alto de la casa, y le sacaron muerto. 10. Al cual habiendo descendido Pablo, recostóse sobre él, y abrazándole dijo: No os turbéis, que su ánima en él está. 11. Y subiendo y partiendo el pan, comió, y hablóles largamente hasta que fue de día, y después se fue. 12. Y llevaron vivo al mancebo, de lo que recibieron extraordinario consuelo. 13. Mas nosotros entrando en el navío fuimos a Asón, para recibir de allí a Pablo, porque así lo había él dispuesto, debiendo hacer el viaje por tierra. 14. Y habiéndose juntado con nosotros en Asón, tomámosle, y fuimos a Mitilene. 15. Y navegando desde allí al día siguiente nos pusimos enfrente de Quío, y al otro tomamos puerto en Samos, y en el siguiente llegamos a Mileto. 16. Porque Pablo había determinado pasar adelante de Éfeso, por no detenerse en la Asia, pues se apresuraba cuanto le era posible por celebrar en Jerusalén el día de Pentecostés. 17. Y enviando desde Mileto a Éfeso, llamó a los ancianos de la iglesia. 18. Ellos vinieron a él, y estando todos juntos, díjoles: Vosotros sabéis desde el primer día que entré en el Asia, de qué manera me he portado todo el tiempo que he estado con vosotros. 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con tentaciones, que me acaecieron por las asechanzas de los judíos. 20. Como nada que os fuese útil me he retraído de decíroslo, y de enseñaros en público y por las casas. 21. Predicando a los judíos y a los gentiles la conversión a Dios, y la fe en nuestro Señor Jesucristo. 22. Y ahora he aquí que yo, obligado del Espíritu, voyme a Jerusalén, no sabiendo las cosas que allí me han de acontecer. 23. Sino lo que el Espíritu Santo me asegura por todas las ciudades, diciendo: que me aguardan en Jerusalén prisiones y tribulaciones. 24. Mas no temo ninguna de estas cosas, ni hago mi propia vida más preciosa que a mí mismo, con tal que acabe mi carrera, y el ministerio de la palabra, que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Comentarios. 4. Y le acompañaron Sópatro de Berea. 1. El texto griego, agriteis Asías, hasta la Asia, Sópatros Berieos, Sópatro de Berea. 7. Y el primer día de la semana. 1. El domingo, llamado en el Apocalipsis el Día del Señor. Desde entonces se juntaban los cristianos en este día para la oración, para oír las instrucciones, y para celebrar sus ágapes, y los santos misterios, y comer el pan eucarístico. Habiéndonos juntado. 2. Texto griego, sineigmenon ton maceitón, congregados los discípulos. 9. Y un mancebo por nombre Eutico sentóse sobre una ventana. 1. Manuscrito, Finiestra. 10. Al cual habiendo descendido Pablo, recostóse sobre él, y abrazándole dijo, no os turbéis, que su ánima en él está. 1. Vivo está. San Pablo hizo lo que Eliseo. Cuarto de los Reyes 4:35. Y esta fue una predicción de la resurrección milagrosa que iba a suceder. 11. Y subiendo y partiendo el pan, comió, y hablóles largamente hasta que fue de día, y después se fue. 1. Cotéjese el fervor de estos primeros cristianos, y su insaciable sed por oír la palabra de Dios con lo que tocamos y vemos en nuestras desgraciadas edades y tiempos. 13. Mas nosotros entrando en el navío fuimos a Asón. 1. Ciudad marítima de la Misia, que también se llamó Apolonia. Para recibir de allí a Pablo, porque así lo había él dispuesto, debiendo hacer el viaje por tierra. 2. Texto griego Petsebin, ir a pie. No solo por tierra, sino a pie como verdadero apóstol. 14. Y habiéndose juntado con nosotros en Asón, tomámosle, y fuimos a Mitilene. 1. Ciudad principal de la isla de Lesbos. 15. Y navegando desde allí al día siguiente nos pusimos enfrente de Quío. 1. Isla que está en medio de Lesbos y de Samos, y todas en el mar Egeo, o en el archipiélago. Y al otro tomamos puerto en Samos. 2. Texto griego, que minantes en Trogilio, y deteniéndonos en Trogilio. Este es un promontorio e isla del mismo nombre junto a Samos. Estas palabras no se leen en la Vulgata. Y en el siguiente llegamos a Mileto. 3. Ciudad célebre distante 12 leguas de Efeso, y una de las más principales de la Jonia, de donde salieron muchas colonias. Estrabón, libro 14. 17. Y enviando desde Mileto a Éfeso, llamó a los ancianos de la iglesia. 1. Mayores natu, a los ancianos o prefectos de la iglesia. El texto griego presbiterus, los presbíteros. Este era entonces un nombre común a los obispos y a los presbíteros. Estos ancianos eran los obispos y presbíteros, que gobernaban la iglesia de Efeso y las otras circunvecinas. Véase abajo versículo 28. Y San Ireneo, libro 3, capítulo 14. 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas. 1. Les hace presente que no ha opuesto a las tribulaciones y persecuciones que le movieron los judíos, sino la paciencia, humildad y las lágrimas, enseñando con esto a los pastores, que estas son las armas con que han de vencer la obstinación de sus enemigos, compadeciendo su ceguedad. 21. Predicando a los judíos y a los gentiles la conversión a Dios, 1, y la fe en nuestro Señor Jesucristo. 1. La conversión, tanto de los judíos como de los gentiles, a quienes se predicaba el Evangelio, comenzaba por la penitencia y detestación de los pecados, y terminaba en la fe de Jesucristo. 22. Y ahora he aquí que yo obligado del Espíritu. 1. Impelido de un movimiento interior, que me lleva indispensablemente a Jerusalén. 23. Sino lo que el Espíritu Santo me asegura. 1. O por una revelación inmediata, o por la boca de los profetas, a quienes inspiraba. Capítulo 21, versículo 10. Por todas las ciudades, diciendo, que me aguardan en Jerusalén prisiones. 2. Manuscrito presones. 24. Mas no temo ninguna de estas cosas, ni hago mi propia vida más preciosa que a mí mismo. 1. Estoy muy distante de querer conservar la vida de mi cuerpo, a expensas de la salud eterna de mi alma, o con detrimento de mi vocación. Con tal que acabe mi carrera. 2. Texto griego, me tajarás con alegría.